2. Los guardias se movieron al unísono, todos apretujados, dando medio paso al frente con las manos en alto, junto a las relucientes empuñaduras que descansaban sobre sus caderas, apenas sacando las hojas plateadas que se asomaban debajo. Tamlin y Lucien ocuparon la vanguardia, con una deliciosa mezcla de indignación y confusión que jamás me cansaría de ver reflejada en sus rostros. Querían atacar. Tenían tantas ganas de atacar que podía olerlo. Probablemente Feyre también, aunque aún no había agudizado sus sentidos lo suficiente como para darse cuenta. Tanta agresión masculina que caía completamente de bruces contra el imponente Ilirio que se alzaba en medio de ellos. Levanté una mano y señalé a Yante, la única con sentido común entre ellos, retrocediendo. ¡Qué boda tan bonita!, me burlé, recuperando mi actitud irónica con facilidad. Tamlin y sus guardias se quedaron quietos, y sentí a Feyre paralizarse de miedo a mi lado. Metí las manos en los bolsillos y me giré contento hacia Feyre, cuando los guardias no se atrevieron a moverse. Habían estado allí. Me habían visto en bajo la montaña. Lucien, sobre todo. Había inmovilizado sus mentes sin siquiera chasquear los dedos. No se atreverían a moverse contra mí hasta que les permitiera la cortesía, y lo sabían. ¿Y Feyre? Feyre estaba parada allí con un vestido que la ocultaba por completo, con capas de tul y gasa acumulándose hasta que cada gramo de piel había desaparecido, salvo su rostro. Y luego estaban los guantes, cubriendo su piel hasta los codos, donde aún persistía la única marca, el único rastro persistente de otro. Naturalmente, habían decidido taparlo y Feyre se los había permitido. Por despecho chasqueé la lengua en señal de desaprobación y sentí que Feyre se ponía rígida. ¡Fuera!, gruñó Tamlin. Sus garras sobresalieron de sus manos, revelando a la bestia que llevaba dentro. Por supuesto, sus instintos lo inclinaban hacia la violencia como la respuesta más natural para lidiar con la situación. No había aprendido nada en 50 años ni en 50 vidas. Desde que me conocía, el Alto Lord más poderoso que había nacido, heredero de la Corte Noche, un supuesto territorio cruel y monstruoso, y además Ilirio nunca me había visto tan salvaje como creía. Todos mis movimientos se basaban en palabras cuidadosamente elaboradas y acciones doblemente disimuladas. Si Tamlin no lo había visto ya, si no me había visto estremecer ante las alas, garras y formas animales que le salían con tanta naturalidad, entonces era mucho más insensato de lo que esperaba. Y, aún así, su primer instinto en la ira fue transformarse, atacar. Aún nacido de causas nobles, aún así, habría sido un aprendiz imprudente incapaz de sobrevivir al rito de sangre si hubiera nacido en las frías cumbres de mi tierra natal. Y aquí Feyre vivía en medio de sus caminos diariamente. Le recordé esa estupidez con otro chasquido. No me parece. No cuando vengo a cobrarme lo que me prometió Feyre. De ninguna manera iba a dejarla con esto como la gran respuesta de la vida al amor. Había sido un tonto por no haberlo visto antes. Y, aún así, su estómago se retorció ante mi exigencia. El vínculo la destrozó tanto que podía sentir su interior apretado contra mí. Estaba demasiado furioso como para preocuparme por cuánto me odiaba, con tal de poder sacarla cuando la prueba de su sufrimiento la impregnaba de pies a cabeza, de mente a mente. Ya me ocuparía de mis propios asuntos más tarde. Primero Feyre. Si tratas de romper el trato, respondí a su silenciosa objeción ya, sabes lo que pasa. Los invitados empezaron a desaparecer, algunos escabulléndose en el acto, mientras que otros simplemente arañaban con uñas y dientes sus sillas para escabullirse. Quería reírme de ellos, de lo fácil que se tragaban mis mentiras. Hicieron la mitad del trabajo por mí. Feyre permaneció inmóvil, pero sus brazos temblaban terriblemente. Te di 3 meses de libertad, por lo menos podrías parecer contenta de verme. Lo dije solo para ella, en voz baja y con suficiente burla como para que ella pudiera evaluarlo,
como algunas de nuestras bromas anteriores si hubiera querido. Faire solo respondió temblando aún más. Ni una pizca de réplica, ninguna palabra que lanzarme. No le quedaba ni una pizca de fuerza. Fue el golpe más bajo que pudo haberme propinado, dejando a un lado el gemido que se acumulaba en mi pecho. Antes de que pudiera lidiar demasiado agresivamente con la ira que hervía, me giré hacia Tamlin. «Me la llevo ahora», dije. «Una declaración, no una petición». «No te atrevas», gruñó. ¿Interrumpí algo? Y yo que pensé que ya habrían terminado. Y mientras saboreaba la mirada de Tamlin de pie, y solo en ese estrado, sus centinelas desaparecidos e Iante escapada, sin nadie más que Lucien para pedir ayuda, de repente me encontré temporalmente de nuevo en el salón de Amaranta, la primera noche que había sacado a Faire, y él había visto el tatuaje brillando en su brazo, una marca del vínculo forjado entre nosotros que ninguno de los dos entendía. En ese momento había sentido una gloria satisfactoria al burlarme de él, y ahora la sentía multiplicada por 10. La sonrisa que se deslizó de mis labios mientras miraba a Faire no tenía precedentes. Estaba cargada del veneno y la majestuosidad con las que se impregnaba mi corte. Y quizá fue cruel, en ese momento, saborearlo tanto. Disfrutar de las ventajas de ser el loco enmascarado al que todos temían, si eso significaba que yo comprendía a Faire más de lo que ellos jamás podrían. Ella habría dicho que no, habría objetado, y la habrían obligado a subir a esa tarima de todos modos, hasta que las palabras equivocadas salieran de sus labios, y probablemente la hicieran creer que al final fue su decisión. Ella era tan incomprendida como yo. Por lo menos Faire pensaba eso, me parece, concluí. Terminemos la ceremonia. Me parece que tu alta sacerdotisa también piensa que la ceremonia se terminó hace rato. No tenía que mirar a Tamlin para ver que seguía allí. En el silencio que nos invadió por un instante, oí el leve rasguño de sus garras al retirarse. Rhysand, por fin, civilizado. Y este era el día de su boda. Habría odiado ver cuánto tiempo tardó en domesticar a la maldita bestia en su lecho de muerte. No estoy de humor para negociar, dije interrumpiéndolo. Aunque podría hacerlo para mi ventaja, estoy seguro. Tiré del codo de Faire no del todo amablemente, y ella se sobresaltó. Intenté convencerme de que era por no esperar el gesto, más que por mi contacto. Vamos. Y que el caldero me condene, tenía la esperanza de que ella aceptara que se fuera voluntariamente, a regañadientes, por supuesto, pero que aceptara una salida, aunque fuera lo menos que hubiese querido hacer. Pero ella no se movió, no me aceptó ni luchó contra mí. Aún así, lo eligió a él. Tamlin jadeó, y al instante su amado se movió finalmente lo suficientemente desesperado como para dar un solo paso. ¿Cuánto tiempo te tomó moverte antes de que su cuello se rompiera? Dime un precio, dijo Tamlin. Ni te molestes, canturreé, deslizando mi brazo alrededor del de Faire, con una alegría que no sentí cuando ella volvió a alejarse de mí. Su mente estaba llena de ansiedad. La corte noche. Escenas debajo la montaña se desarrollaron hasta un extremo inimaginable, y se filtraron en su cabeza, y aunque podía entender el sentimiento, dada la furia que había soportado por parte de Amaranta bajo la apariencia de mi corte, eran bastante excéntricas. Y lo odiaba. «Por favor, Tamlin», suplicó ella. «Tanto drama», respondí, deteniéndome en sus pensamientos abiertos y desbordados. La acerqué más a mí, esperando la oferta final, pero finalmente las manos de primavera que Tamlin mostró eran puras y completas. La bestia había desaparecido, aunque no se había ido, solo estaba enjaulada. Si la lastimas, ya sé, la devuelvo en una semana. Qué aburrido, aunque a nadie más le pareciera.
Por último rodeé la cintura de Feire con mis brazos y sosteniéndola cerca de mí, le susurré al oído: «Sostente bien». Y mientras nos desvanecíamos en el aire, finalmente me permití darme cuenta de algo de mi propio dolor por lo abatida que se sentía al aferrarse a mí, en busca de una seguridad que no sentía en mis brazos. Entendí lo odiado y despreciado que yo era, porque incluso dándole el chivo expiatorio perfecto como excusa a su negativa en el altar, ella no quería nada más que empujar nuestros cuerpos y desplomarnos en el vacío de viento y sombra que atravesábamos. Aterrizamos, no en Velaris, donde dormían mis secretos, sino en el Palacio de la Luna, en lo alto de las montañas nevadas de mi corte. La oscuridad se disipó y Feire parpadeó hacia mí, y entonces había luz estelar, brillaba, relucía, bañando todo a su paso. Se reflejaba en el mármol pulido del suelo y en las columnas de piedra lunar que sostenían la estructura, creando destellos que danzaban en cada superficie. Las cortinas vaporosas, tejidas de gasa, flotaban suavemente con la brisa nocturna, proyectando delicadas sombras sobre todo. Un toque de jazmín flotaba entre las corrientes de aire mezclándose con el fresco aroma de la montaña. Y tal como cuando la conocí en Calam Mai y ella me había visto por primera vez, un solo pensamiento surgió inmediatamente en su mente: el lugar más hermoso que he visto jamás. El consuelo más sutil que pudo ofrecer sin darse cuenta. La bajé con cuidado y murmuré: «Bienvenida a la corte, noche». Le tomó un tiempo. No creo que ella se diera cuenta. Durante largos instantes después de que retrocedí, ella simplemente se quedó allí, contemplándolo todo. Una parte de mí se quedó atrás, con aire de satisfacción. Mi corte era gloriosa, y en ese instante, por breve, por pequeño que fuera el vistazo que recibía de este palacio, Feire veía esa gloria y se deleitaba con ella, en contra de su propio juicio. Aspiré el aroma del jazmín con ella, dejando que calmara la pesadumbre de mi alma mientras contemplaba a Feire. Contra el blanco puro de su vestido, la intensidad de los colores de las cortinas de gasa parecía reflejarse en ella. Las luces de las velas añadían un cálido resplandor al espacio abierto y aireado que se inclinaba ligeramente hacia ella con el viento, dándole la bienvenida. Por venir, para quedarse. Mierda, ella estaba aquí. Feire estaba aquí en la corte noche, en mi corte, en mi reino, y sentía que la majestuosidad de mis tierras le infundía una especie de admiración y asombro que solo me atrevía a soñar que sintiera. Y, aún así, sus oídos estaban llenos de gritos imaginarios de presos y torturas que esperaba oír en cualquier momento. «Esta es mi residencia privada», dije finalmente, solo para romper el silencio y calmar los temores que persistían en sus ojos sobresaltados. Su atención se volvió cuidadosamente hacia mí y observó mi apariencia. Notó los cambios que mi complexión había experimentado, tal como yo la observé apropiadamente por primera vez en meses. No había ninguna indicación de si mi piel bronceada la atraía o no. Al menos parecía contenta de verme en una pieza. Era suficiente para que volviera la sonrisa a mi cara. Pero rápidamente nos quitó a ambos la fachada que habíamos encontrado en esos primeros momentos felices de la llegada. «¿Cómo te atreves?», la interrumpí con un bufido. Era maravilloso, hilarantemente familiar, lo rápido que recuperamos el ritmo desde el principio. «Ah, cómo extrañé esa mirada en tu cara». Me acerqué de nuevo y me enfoqué en ella. «De nada, ¿sabes?». Ella parecía absolutamente escandalizada de que yo siquiera lo insinuara. «¿Por qué?». «Por salvarte cuando lo pediste». «No pedí nada». Tan rápido como la paz me había encontrado, se fue, lánguida y veloz, arrastrada por el viento maligno que nos azotaba. El veneno que quedaba en mi sangre, proveniente de la corte primavera. No, Feire no había pedido nada. Oh, no, ella solo había suplicado por libertad. De Tamlin, de Lucien
de llante, aunque la libertad jamás debería, y haber tenido que pedirse en primer lugar. Pero a esos 3 les rogó todo, y no había recibido nada. Pero al tratarse de mí, ella se iría a la tumba negando haberme pedido nada, aun cuando yo le pudiese ofrecer todo. La pura frustración de ser tan malinterpretado que mi pareja no solo evitaba mis intentos para ayudarla a vivir de nuevo, sin importar quiénes y qué éramos el uno para el otro, sino también negar que ella siquiera había gritado en ese vacío de desesperación. Fue un asalto tan cruel contra mi corazón que mi cuerpo respondió de inmediato, con el temperamento apoderándose de mi mente. Mi mano se disparó sobre su brazo y el cuerpo de Feire se puso rígido bajo mi toque, sus ojos abiertos como la luna en la noche más plena. Gruñendo con el poco control que me quedaba, repentinamente exhausto por la fachada que había disfrutado hacía solo unos minutos, le arranqué los guantes y sentí que se estremecía mientras sostenía su palma tatuada en mi mano y acariciaba el ojo que había dejado allí para cuidarla. Te oí rogarle a alguien, a cualquiera que te rescatara, que te sacara de ahí. Te oí decir que no. Yo no dije nada, insistió Feire, y una vez más tuve que hacer un esfuerzo para no enfurecerme. No contra ella, sino con ella, contra todos los prejuicios que le habían inculcado. Pensar que Tamlin la había dejado sola durante 3 meses, rota y golpeada, y que la había dejado asumiendo que la ayuda nunca llegaría. Así que, ¿para qué molestarse en pedirla? ¿Para qué molestarse en intentarlo? Hasta el punto de que no podía ni aceptarlo ni verlo, aunque lo tuviera de frente, todo por mantener las apariencias. Por el caldero, que me condene si no tiré siglos de diplomacia y de minucioso entrenamiento por la ventana para volver al sur y destrozar a esa bestia por haberla condenado así. Levanté el ojo de la palma que nos miró fijamente a ambos. Le di un golpecito agresivo en el centro e insistí. Yo lo oí perfectamente. Feire apartó la mano. Su propia rabia se le impregnaba en la piel. Nunca me acostumbraría a que se alejara de mí. Llévame de vuelta. Ahora mismo no quería que me secuestraran. Ah, la verdad, ella quería salir, solo quería no estar allí. Al menos, aquí estaba a salvo. Pero me odiaría por ello. Siempre, siempre maldeciría mi nombre por robármela. Siempre, siempre odiaría que hubiera aprendido que era un premio al que robar. Me encogí de hombros. ¿Qué mejor momento para traerte? Tal vez Tamlin no notó que estabas a punto de rechazarlo frente a toda su corte. Tal vez ahora me puedas echar la culpa a mí por lo que pasó. Si Feire quería un chivo expiatorio, que así fuera. Me amoldaba a lo que ella necesitara, incluso si eso nos separaba. Hacía que la sangre me ahogara y mis músculos gritaran al cielo. Eres un hijo de puta. Dejaste bien claro que yo tenía dudas. Siempre tan agradecida. Feire respiró hondo y su cuerpo tembló por el esfuerzo mientras me miraba con desafío, incluso exhausta, para defender sus decisiones. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero? Las palabras escaparon de mi boca como un reproche en los campamentos ilirios por desobediencia. En cualquier momento sentiría los latigazos en la espalda, y entonces me gané la condena con las palabras desbordándose de mí como una corriente incontenible. Controlarme. Era una idea que había dejado de existir para mí. Primero que nada, quiero que me digas gracias. Después quiero que te saques ese vestido espantoso. Te ves horrible, quise decir, mirándola de arriba abajo, como un cordero enviado al matadero. Eres exactamente la damisela frágil de ojos de gama que él y esa sacerdotisa quieren que seas. Tú no sabes nada de mí, ni de nosotros. Madre de arriba, ayúdame. Sonreí con fuerza, dejando entre nuestra fachada desmoronada un pequeño atisbo de máscara. ¿Y Tamlin? ¿Alguna vez te pregunta por qué se te revuelve el estómago todas las noches? ¿O por qué no puedes entrar en ciertas habitaciones o ver ciertos colores?
Feire se quedó completamente quieta mientras las palabras filosas salían disparadas de mi boca como dagas. No me importó haberla lastimado. Me importaba tanto que le había hecho daño. Era vil, despiadado, cruel y todo lo que ella esperaba que fuera, así que me dejé ser como esos monstruos para ver si eso le arrancaba la verdad. Ya sufría por haberle fallado hasta ese punto. Caldero, déjame sufrir otra vez. Sal ahora mismo de mi cabeza, me exigió Feire, pensando en su tumbling y en que debía dejarlo en paz. Siempre pensaba en él. Nunca me entregaría su corazón, su amor, ni sus pensamientos a mí, su propio compañero. Lo mismo digo, dije, retrocediendo. No te metas en su cabeza, no te metas en la mía, no te metas en mi corazón, aunque me esté matando. Y de repente, todo fue demasiado, simplemente demasiado. Su presencia aquí, tenerla tan cerca y saber que aún estaba tan lejos. Saber que nunca elegiría esta vida por voluntad propia, que nunca pensaría que en mi corte estaba a salvo, que mi compañera era mi enemiga, peor aún, la amante de mi enemigo. Éramos quizás una pareja más dispareja de lo que el Caldero jamás tuvo intención de unir. Mi padre se habría reído, mi mente se derrumbó. ¿Crees que me gusta despertarme todas las noches con tus vómitos? Tú mandas todo por ese vínculo, y a mí no me gusta estar en primera fila mirando eso. Cuando estoy tratando de dormir, gruñí, harto de contenerlo. Imbécil, me escupió Feire. Otro clavo en el ataúd. Y honestamente, tenía razón. Me lo estaba ganando, girando sobre los talones mientras me retiraba, con una carcajada apenas contenida, cada vez más ebrio del desastre en que se había transformado todo. ¿Qué tan bajo habíamos caído? Cuando nunca debimos saltar en primer lugar. Estaba harto. Necesitaba salir. Necesitaba respirar la salvación del aire abierto. Tener a Feire aquí. Pensé que sería una forma de misericordia, y en cierto modo lo era. Sabía que al menos tendría garantizada una semana más de ella con vida, porque sabía que sería bien cuidada. Pero dolió igual de fuerte verla con ese vestido, sentirla tan cerca y saber que nuestras almas no podían estar más separadas incluso con el vínculo, el trato o en lo que sea que se hubiera retorcido esa mierda. En cuanto a qué otra cosa quiero de ti, te lo digo mañana en el desayuno. Por ahora, lávate, descansa. Observé la monstruosidad de vestido que llevaba. Sentí que se sonrojaba por la mirada con que la atravesé y seguí mi camino tanto por mí como por ella. Las escaleras a la derecha, un piso más abajo. Tu dormitorio es la primera puerta. Me dirigí hacia la puerta, pero aún faltaba un último clavo para clavar en mi lecho de muerte antes de que Feire me dejara ir. ¿No es un calabozo? ¿Llegaría algún día en que ella viera mi corte como algo distinto a la espantosa visión que tuvo de ella bajo la montaña? Ni siquiera pude mirarla a la cara para darle una respuesta. No eres mi prisionera, Feire. Hicimos un trato, y yo me estoy cobrando. Vas a ser mi invitada, con los mismos privilegios que un miembro de mi corte. Ninguno de mis súbditos va a tocarte, lastimarte, ni siquiera pensar mal de ti. Algo en esa habitación abierta se vació entonces. Aunque todo en el lugar era luz, calma y tranquilidad, una presión insoportable llenó el pecho de Feire y se cerró sobre nosotros a medida que se acercaba a su siguiente pregunta, con una sensación de pánico y angustia desbordándola por completo. Y lo entendí. En medio de toda mi ira arrogante, entendí. ¿Y dónde están esos súbditos? Algunos viven aquí, en la montaña que está debajo de nosotros. Tienen prohibido pisar esta residencia. Saben que si lo hacen, están firmando su pena de muerte. Con una concentración minuciosa, alejé la ira de mi mente y la miré a los ojos, tan nítidos y claros como el azul que atravesaba la niebla gris, para verme, y supe que ella estaba a salvo bajo mi cuidado. Feire. Amaranta no fue muy creativa, expliqué. Hace mucho que todos le tienen miedo a mi corte,
que está bajo esta montaña, y ella decidió reproducirla, violando el espacio de la montaña sagrada de Prythian. Así que sí, hay una corte bajo esta montaña, la corte a la que tu Tamlin cree que voy a someterte. Yo la presido cada tanto, pero la mayor parte del tiempo, ella se las arregla sola. ¿Cuándo? Y se le trabó la palabra, intentando apartar de su mente esas imágenes horribles que la azotaban con el cansancio. ¿Cuándo vas a llevarme ahí? Se veía tan cansada, tan ansiosa por una pizca de verdad que le permitiera ver la luz. El dolor en lo más profundo de mi ser, que maldecía y veneraba la ira a la vez, se desvaneció en la oscuridad cuando mis ojos se encontraron con los suyos. Feyre, ay, cariño, no voy a llevarte, dije quitándome esos pensamientos de encima. Esta es mi casa, la corte que hay abajo es mi ocupación, como lo llaman ustedes los mortales. No me gusta que ambas cosas se superpongan. Las cejas de Feyre se alzaron sorprendida. ¿Ustedes, los mortales? Un destello ligero recorrió mi piel, como si finalmente hubiéramos llegado al ojo de la tormenta. Ella era tan inocente todavía, incluso ante su propia creación. ¿Tengo que considerarte otra cosa? Por un breve instante, vi la consideración bailar en sus ojos, asimilando mi desafío y exhalándolo de inmediato. Aceptar su propia existencia feérica, un debate para otro día. Aún así, mis labios se curvaron levemente y Feyre frunció el ceño al desviar el tema. ¿Y los otros habitantes de tu corte? Por ahí, viviendo como quieren. Tú puedes ir a donde quieras. Quiero irme a casa. Me reí y finalmente me digné a dejarla. Mi cuerpo se dirigió instintivamente hacia terraza, bajo las estrellas, donde pudiera recuperar el aliento mientras Feyre se marchaba. Estoy dispuesto a aceptar tu agradecimiento en cualquier momento. Ya lo sabes, grité por encima del hombro. Una estrella fugaz cruzó el espacio a mi espalda, justo entre Feyre y yo, mientras el vínculo que nos unía se tensaba con una furia acerada, hirviendo y ardiendo. Un estallido de dolor me golpeó en la nuca y de inmediato me llevé la mano a la cabeza, girando sobre mí mismo para encontrar a Feyre, y el zapato con el que me había golpeado tirado a mis pies, mientras sostenía el otro con fuerza en la mano. Me tomó tan desconcertado, tan desprevenido. Nunca lo esperé, y, sin embargo, aquí estábamos. Sentí que ambos salíamos del ojo de la tormenta y volvíamos al vientre de la bestia. Yo era el alto lord de la corte noche. Si Cassian hubiera podido ver esto, ni siquiera quería pensarlo. A ver si te atreves, gruñí, con los labios temblando sobre los dientes, en parte solo para ver qué haría. Feyre lanzó el zapato con todas sus fuerzas. Más fuerte, me atrevería a decir, que la primera vez y eso me sacó de quicio. Atrapé el zapato en el aire y al bajar la mano de mi rostro, me encontré con la mirada de Feyre, decidida a llevar esto hasta el final. El zapato se marchitó en ceniza negra, deshaciéndose entre mis dedos ahora vibrantes de poder, y fue arrastrado por el viento en forma de polvo. Observé a Feyre, ni rastro de su propio poder, ni rastro de nada más que sus sentidos feéricos, ni rastro de las garras que a veces vislumbraba en sus pesadillas despiertas, ni nada que sospechara que pudiera tener. Solo odio puro y veneno en un solo y poderoso lanzamiento. Y aún así, su energía irrumpió en el espacio como un vendaval rugiendo por un cañón. De alguna manera, tenía que encontrar la manera de despertar esa energía. Una tarea imposible si esto continuaba así. Interesante, dije. Y eso fue todo. La dejé y ella me dejó, rumbo a sus nuevas habitaciones para la semana. Justo la oí abrir la puerta cuando... Eso sí que salió bien. Ni siquiera yo había previsto el gruñido que salió con saña de mi garganta cuando mi prima habló con esa alegría suya. Morrigan, por su parte, no parecía del todo horrorizada, aunque se le notaba fastidiada. Naturalmente,
consideró oportuno seguirme hasta aquí desde Velaris, después de mi viaje a través de las festividades primaverales de Tamlin. «Tiene mucha fuerza», dijo Mor. «Ustedes dos se merecen el uno al otro». «No tiene gracia», escupí. Los labios de Mor se curvaron. «Es un poco gracioso, y te lo mereces por lo mucho que la presionas y la provocas, aunque no puedo decir que no te culpe dadas las circunstancias. Siempre has sido un poco imbécil, incluso en las mejores circunstancias. Deberías estar trabajando». «¿Y perderme el espectáculo?». Mor hizo un ruido de indignación con un gesto de desdén. «Ni hablar. Quería ver a mi nueva cuñada, y no me decepciona en absoluto, a juzgar por esa pequeña exhibición entre ustedes. Ella no es mía, y no es nada tuyo». Morrigan abrió la boca para decir algo más y yo simplemente retrocedí hasta que mi espalda golpeó la dura barandilla del balcón y mis manos se recargaron en mis rodillas. Una sensación de náuseas me invadió las entrañas. Ya ni siquiera podía intentar ocultar las reacciones físicas y mentales que esta mujer me provocaba. Feire era simplemente ineludible. Con la vista un poco borrosa, Mor dio un paso cauteloso hacia mí y me la quité de encima. Feire exploraba su habitación con ese maldito vínculo aún abierto como un abismo entre nosotros. Con cada nuevo rasgo que encontraba, la tristeza crecía con el asombro. La depresión la engullía con la inspiración. Lo odiaba y lo amaba a la vez, y lo único que quería era irse, lo más lejos posible, porque aunque el palacio era hermoso, yo no lo era. Mi pareja me encontró repugnante, un caparazón vacío encerrado en hermosos adornos y nada más. Estaba vacío para ella, vacío para mi compañera. Solté un grito ahogado justo antes de que mis rodillas se estrellaran contra el suelo de mármol, al comprender el peso de lo que le había hecho, no solo al traerla aquí, sino en todo lo que había hecho. Morrigan se movió al instante. «Oh, Rhys», dijo ella. Su voz ya no era brillante ni divertida, sino suave y cálida, la que podía hacer que mi general se retirara en la peor pelea, y que mi cantante de sombras encontrara paz sin sombras en el día más lluvioso y oscuro. Pero su piel no era la que yo quería sentir. Su voz no era la que yo quería oír. No era mi pareja, aunque me alegraba que estuviera aquí de todos modos. La necesitaba, la única que lo veía todo. «Ella me odia», susurré. «No lo hace», respondió suavemente mi prima. «Sí, lo hace. No lo niegues. Me odia, y se está muriendo. Mi compañera sufre un destino peor que la muerte, y no sé cómo remediarlo». Mor guardó silencio un buen rato, dándole vueltas a la cabeza antes de suspirar y apretarme el brazo. «Lo resolveremos. Encontraremos la manera de recuperarla. Recuperar a Feire. Todos hemos estado al borde del abismo en algún momento, y hemos tenido que luchar para volver. Esta vez no será diferente». «Quédate», dije mientras temblaba en el suelo de mármol, mientras la oscuridad comenzaba a disiparse. «Tómate una semana libre de la corte. Tu padre puede esperar, y tengo suficientes asuntos que atender con las bandas de guerra rebeldes y los templos sin la visita adicional de Feire, así que me vendría bien una mano extra». Morrigan asintió y se sentó a mi lado, haciéndome círculos en la espalda. Comprendió. Aunque parecía un torbellino inagotable de energía, Morrigan no era otra cosa que devoción y compasión. Fue suficiente para casi superar el momento. Casi. Cuando Feire se arrancó el vestido de novia y se arrojó a la cama, los sollozos le desgarraron la garganta. Gritaron hasta que su almohada quedó empapada en la oscuridad mientras descendía a las profundidades del odio que me tenía. Y en la oscuridad, yo también lloré. Dormí con la ventana cerrada. No fuera a ser que mi oscuridad se desbordara y perturbara los sueños de quienes dormían afuera. No fuera a ser que Feire o Morrigan despertaran por alguno de mis espasmos y vieran lo peor de mí. Instintivamente, mis primeros pensamientos volaron hacia Feire, y con ellos volvió a instalarse el zumbido en el centro de mi mente. No se había despertado con ningún terror propio en mitad de la noche, pero claro,
Presentía que no había dormido mucho para empezar, y ya no quería luchar, aunque estaba seguro de que era inevitable hasta cierto punto. El vínculo entre nosotros estaba quieto, aunque incluso dormido sentía un latido sordo de fondo, uno que, sin duda, seguiría a Feire en cuanto abriera los ojos. Necesitaría ayuda. Nuala y Cerridwen ya tenían instrucciones de levantar a Feire y atender cualquier necesidad que tuviera, siempre y cuando estuviera despierta y bien por la mañana. Las había visto la noche anterior, después de que Mor me arrastrara a mis habitaciones y pasara media hora mimándome. Para cuando Feire se metió en la bañera, ese latido que sentí se intensificó ligeramente. Yo ya estaba vestido y sentado pacientemente en la mesa del desayuno. Le di tiempo para que simplemente existiera, haciendo mi mejor esfuerzo para evitar meterme en su cabeza. A pesar de la tensión que le apretaba el cráneo, estaba relativamente tranquila. Tranquila. Eso me facilitó quedarme atrás mientras pensaba en lo que necesitaba que hiciera, y en cómo lo iba a lograr. Ella no iba a estar emocionada, pero si empezaba poco a poco, entonces tal vez podría tener una oportunidad de mantener a mi corte a salvo. Me aferré a la verdad de mi propósito, de por qué estaba aquí, de lo que tendría que hacer. El caldero había considerado oportuno infundirme poderes vastos y fortificados por el bien de mi corte, y yo no cedería a las tentaciones, ni a las amenazas que me hundirían. Si no podía tener a Feire como compañera, al menos podría tenerla como aliada para mantener a mi corte a salvo de la tormenta que se avecinaba. Y eso empezaba hoy. Quizás el caldero no había considerado oportuno unirnos como amantes, sino como conocidos políticos, iguales que podrían unir fuerza y voluntad para mantener una tierra a salvo. Nunca merecí una pareja en el amor, no durante casi 6 siglos. Parecía apropiado que el destino no me dejara ahora. Finalmente el destello del calor reconfortante del baño, lamiendo deliciosamente su mente, sobresaltó el vínculo entre nosotros. Me sentí cálido, feliz, sabiendo que ella sentía algo similar, aunque distante, mientras se quedaba aquí. El hecho de que aún pudiera disfrutar de un simple placer, de algún pequeño regalo que yo pudiera hacerle, me alegró. Me recosté en la silla, cerrando los ojos. Mi pulgar trazó círculos ociosos sobre mi vaso en la mesa, mientras extendía la mano, con cuidado de no ver demasiado a través de ella. Solo un tirón, un simple tirón para decir buenos días, fue todo lo que envié. Feire me frunció el ceño y sentí que el calor del baño subía un poco más a través del vínculo a medida que se hundía Man en el agua. Riendo entre dientes, tiré de nuevo. «Ven a buscarme», parecía decir. A Feire no le gustó que la llamara. Era comprensible, pero por muy reconfortantes que fueran esos momentos de autocuidado, también sabía que no podía dejar que se hundiera tanto que se ahogara en la desesperación de sus pensamientos. Su disgusto resonó entre nosotros mientras se vestía, y yo la esperaba en una mesa repleta de comida, con todos los platos imaginables para que pudiera elegir. Mi banquete no solía ser tan abundante, pero Feire necesitaba comer urgentemente, y me disgustaba no saber qué preferiría. Más allá de los ventanales abiertos y las gasas, las montañas de mi hogar estaban cubiertas de una espesa capa de nieve blanca y crujiente. El sol de la mañana brillaba sobre ellas como un cristal radiante de luz y calidez. Incluso cuando Feire se acercó y se detuvo detrás de mí, con el impulso de darse vuelta y arrastrarse a cualquier lugar menos allí, había algo extrañamente tranquilo en esta mañana. «No soy un perro para que me llames así», dijo a modo de saludo. Respiré hondo para tranquilizarme antes de girarme lentamente para mirarla. Ya veríamos cuánto duraría este descanso. Estaba de pie, luciendo la moda de mi corte, un pantalón color melocotón pálido y una blusa a juego, cortada a la medida de su abdomen y terminada en puños dorados. Sus manos se cerraron con fría irritación al mirarme mientras la observaba, y fruncí el ceño,
Fruncí el ceño al descubrir lo delgada que estaba desde la última vez que la había visto. Ni siquiera bajo la montaña, después de semanas de maltrato y desnutrición por la ira de Amaranta, se había visto tan débil. Fue extrañamente reconfortante y horroroso verla allí de pie, luciendo como en casa con los colores de mis tierras, mientras su cuerpo amenazaba con consumirse y convertirse en polvo. Reprenderle solo habría provocado una pelea, y yo estaba desesperado por tener algún atisbo de paz entre nosotros, incluso si era el coqueteo superficial que habíamos tenido bajo la montaña. Así que, tranquilamente dije, no quería que te perdieras. El latido que había sentido antes pulsó detrás de sus ojos, y su mirada se posó en la tetera de plata que humeaba frente a mí, sobre la mesa. Apartó la mirada rápidamente, para no caer en la tentación. Pensé que en tu corte siempre era de noche, dijo esforzándose. Somos una de las 3 cortes solares. Señalé la mesa, sin querer negarle lo que quería, lo que necesitaba. Por fortuna, se sentó. Nuestras noches son mucho más hermosas y nuestros atardeceres y amaneceres son exquisitos, pero nos atenemos a las leyes de la naturaleza. ¿Y las otras cortes no lo hacen? Todavía le quedaba mucho por aprender, me lo recordaba constantemente. La naturaleza de las cortes estacionales está ligada a sus altos lores, cuya magia y voluntad las mantiene siempre en eterna primavera, invierno, otoño o verano. Siempre fue así, una especie de extraño estancamiento. Pero las cortes solares, día, amanecer y noche, son de una naturaleza más simbólica. Tal vez seamos poderosos, pero ni siquiera nosotros podemos alterar la trayectoria ni la fuerza del sol. ¿Té? Feyre bajó la barbilla con admirable moderación. Me dolía el corazón por ella, pues sentía tanta repulsión allí que ni siquiera aceptaba mi alimento básico con un ápice de emoción. Pero vas a descubrir, continué mientras le servía el té, que nuestras noches son más espectaculares, tan espectaculares que, en mi territorio, algunos se despiertan al anochecer y se van a la cama al amanecer porque quieren vivir bajo la luz de las estrellas. Feyre añadió leche y la observé pensativo. Me hacía preguntas una y otra vez. Era curiosa, sobre todo. ¿Por qué está tan tibio aquí dentro cuando afuera el invierno está en pleno apogeo? Magia. Obviamente. El esfuerzo de reprimir un jadeo de alivio al primer sorbo de té fue lo único que la detuvo momentáneamente. ¿Pero por qué? Tú calientas una casa en invierno. ¿Por qué no iba yo a calentar este lugar? Admito que no sé por qué mis predecesores construyeron un palacio digno de la corte verano en medio de una cadena de montañas que, en el mejor de los casos, pueden llegar a tener un clima templado. Pero, ¿quién soy yo para cuestionarlos? Feyre se quedó en silencio, contenta de tomar un sorbo de té y aliviar el dolor de cabeza. Tuve que contener el impulso que me urgía a llenarle el plato hasta que encontrara algo apetitoso mientras la observaba. Por fin, dejó el té a un lado y eligió fruta de una de las bandejas más cercanas. Dejé escapar un suspiro que esperé que no oyera. El desayuno hasta ahora había sido agradable. Una pausa serena en medio de las olas que nos sacudían constantemente, aun en nuestros mejores días, mientras nos mantuviéramos en los hechos y los principios, esas cualidades tangibles que nos anclaban a la tierra y nos enseñaban verdades fundamentales, mantuvimos una relación estable. Ese punto medio de paz entre nosotros fue lo que me dio el coraje suficiente para atreverme a hablar nuevamente, atreverme a tentar al destino y acabar sangrando de nuevo el uno por la ira del otro, una vez más. Bajaste de peso, dije en voz baja para no inquietarla. Te gusta meterte en mi cabeza cada vez que se te ocurre, dijo. No veo por qué te sorprende. Sonreí con suficiencia. El comentario no fue del todo cruel, pero la forma en que apuñaló el trozo de melón en su plato
Me advirtió que aún estaba dispuesta a lanzarme un poco de cólera cuando quisiera. Solo lo hago de vez en cuando, y no puedo evitarlo si tú envías cosas por el vínculo. De hecho, ella era la fuente de casi todo lo que veía, lo quisiera o no. ¿Cómo funciona este vínculo que te permite mirar dentro de mi cabeza? La forma en que enfatizó la palabra vínculo me aterrorizó, tanto que me detuve y di un sorbo a mi taza de té. Estábamos tan cerca y a la vez tan lejos. Piensa en el vínculo del trato que hicimos como un puente entre los dos, y a cada lado hay una puerta que da a nuestras respectivas mentes. Un escudo. Mis talentos innatos me permiten atravesar los escudos metálicos de cualquiera que yo quiera, con ese puente o sin él, a menos que sean muy fuertes, o se hayan entrenado mucho para mantener los escudos levantados. Como humana, las puertas de tu mente estaban abiertas de par en par, y yo pasaba por ellas caminando. Era como un paseo. Ahora que eres Fae, me encogí de hombros con desgana, sin estar seguro de la respuesta. A veces, sin saberlo, levantas el escudo. A veces, cuando la emoción es muy grande, el escudo se desvanece. Y a veces, cuando los escudos están abiertos, me gritas tus pensamientos a través del puente. A veces los oigo, a veces no. La mano de Feire se apretó con fuerza sobre su tenedor. ¿Y cuál es la frecuencia con la que te metes en mi mente cuando tengo los escudos bajos? Así que no se había dado cuenta de lo abierta y susceptible que había sido conmigo todos estos meses. Tampoco le gustaba lo vulnerable que se volvía y no necesitaba leerle la mente para saberlo. Feire me observó no solo fruncir el ceño, sino desmoronarme mientras la oscuridad se instalaba entre nosotros y le decía la primera de esas verdades más horribles que compartimos. Cuando no sé si tus pesadillas son amenazas reales o imaginarias. Cuando estás a punto de casarte y le pides a alguien que te salve. Solamente cuando dejas caer los escudos y esas cosas pasan volando sobre el puente sin que lo sepas. Y para contestar tus preguntas antes de que las hagas, sí, incluso con los escudos en alto, podría atravesarlos si quisiera. Tú podrías entrenarte, claro, aprender cómo protegerte contra alguien como yo, incluso con el vínculo que nos une, incluso con mis habilidades. Una silenciosa agitación la invadió mientras ignoraba mi oferta. No me gustaba tener que obligarla a entrenar cuando no quería, pero carecer de esta habilidad podría matarla. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Dijiste que me lo dirías hoy. Dime. Me recosté en la silla y crucé los brazos, preparándome para la pelea que sin duda vendría. Nuestra mañana tranquila y relajada terminaría después de esto, y tal como me engañé a mí mismo poniéndome esa máscara en su boda, sentí una suave alegría florecer en mi pecho por el juego que se avecinaba, aun sabiendo que podría volver a llevarme al matadero. Un juego que conocí solo por mirar a Feire, vestida tan maravillosamente con la moda de mi corte que le daba color a sus mejillas y un toque de luz a sus ojos, y que no podía resistirme a disfrutar. Mirando inocentemente a Feire, dejé caer al fin y con toda naturalidad las primeras pistas de mis grandes planes. Esta semana, quiero que aprendas a leer. Sé